3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Ramón Escalante y la serie La amistad inagotable del Salvador. Bienvenidos amigos de 3ABN Latino. Estamos felices de darles la bienvenida a esta serie interesantísima que hemos preparado para ustedes como parte de nuestra celebración de Anclas de la Verdad. En esta hora nos sentimos felices de presentarles a ustedes a nuestro orador invitado, el pastor Ramón Escalante, quien es oriundo de Centroamérica y es el coordinador de la obra hispana en la Asociación Allegheny del estado de Maryland y ha estado allí por 13 años. Esta conferencia cubre el territorio de Maryland, Delaware y Pensilvania. El pastor Escalante, que muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, trabaja como evangelista adventista y ha estado en este ministerio por más de 30 años. Graduado de nuestra Universidad Adventista de Centroamérica en Costa Rica y es, como les dije, el invitado especial para esta ocasión. Queremos agradecerles porque ustedes han sido siempre un apoyo, no solamente con sus oraciones, pero también con sus oraciones y su apoyo financiero también para este canal que rodea al mundo entero en la presentación del Evangelio de los Tres Ángeles. Nos sentimos muy felices en esta hora cuando el pastor Escalante habrá de presentar una serie de tópicos que están basados en el tópico general de la amistad inagotable del Salvador. La amistad inagotable del Salvador. Y el pastor Escalante habrá de presentar cada uno de esos temas que habrán de ser tratados en cada una de las presentaciones que tendremos para ustedes. En esta ocasión en particular, el pastor Escalante estará predicando sobre la presencia infalible de un amigo. ¿Cuántas veces tenemos amigos que nos chasquean? Amigos que vienen y van. Pero Jesús es el amigo por excelencia. De modo que me place en esta hora presentarles a ustedes al pastor Ramón Escalante en el maravilloso tema titulado La presencia infalible de un amigo. Que Dios les bendiga y que tengan ustedes una oportunidad y una ocasión feliz al escuchar este mensaje. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en este día para presentarles la palabra del Señor y para traerles anclas de verdad a sus hogares. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amante Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar el Evangelio. Bendice a cada persona para que este mensaje pueda quedar grabada en los corazones de aquellos que van a escuchar. Y que con tu ayuda nos pueda ir transformando a tu imagen. Lo suplicamos en el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema hoy se titula La presencia infalible de un amigo. La amistad de Jesús es la amistad más importante que podemos tener nosotros en esta vida. Quisiera meditar de la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, a donde vamos a ver la presencia de un amigo que siempre está ahí para nosotros. Y lo voy a ilustrar en esta historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a meditar en cada versículo para poder extraer el mensaje para que sea una bendición para nosotros. Leamos el versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo,
pero, dice la palabra del Señor, leproso. He aquí un hombre de mucha influencia. He aquí un hombre que era un general, un hombre que me imagino era rico. Pero el problema más grande de él era que tenía lepra, era leproso. La lepra era el azote del Medio Oriente en aquellos entonces. Es una enfermedad en la cual la persona muere en vida. Ahí, si la lepra lo tiene en la mano va perdiendo sensibilidad. Los trozos de carne a veces se caen. A veces las personas que tienen lepra en el rostro se les cae el ojo, la nariz. Muchos usan trapos para mantener esa carne en su lugar. Era un problema grandísimo para Naamán. Pero dice el versículo 2, pero de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aparentemente en aquel entonces era algo común que las bandas de personas cruzaran la frontera de Siria y entraran en Israel. Lo que hacían era, llegaban a alguna aldea, quizás mataban a los viejos, destruían, quizás quemaban la aldea y tomaban a los más jóvenes, a los más fuertes, y los llevaban y cruzaban la frontera en Siria. Y entonces tomaban estas personas y los vendían a las diferentes personas en Siria. Era un negocio muy lucrativo. De eso, Naamán, siendo un hombre de mucho dinero, mucha influencia, era un general, había comprado esta niña. Y esta niña servía como una esclava en la casa de Naamán. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 3. Ella le dijo a su señora, que era la esposa de Naamán, le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Siria, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Muy bien, la Biblia no menciona el nombre de esta pequeña niña. Esta muchacha, yo me imagino que ella tenía aproximadamente quizás unos 12, unos 13 años. Y esta niña servía a la esposa de Naamán como una esclava, una sirviente. Y ella, cuando vio y cuando se dio cuenta que Naamán tenía lepra, le dijo a la esposa: mira, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuese a Samaria, dice, el profeta lo sanaría de su lepra. Ahora, hasta este momento no se había conocido un caso en la cual una persona iba a consultar con un profeta, con un ministro, con un predicador y pudiese recibir sanamiento de su lepra. Para poder decir esto, ella tenía mucha fe. Era una niña que había crecido en un hogar, yo voy a decir, cristiano, adventista. Esta niña, quizás sus padres la enseñaron a través de los cultos vespertinos, a través del estudio de la palabra de Dios. Y esta niña había desarrollado una tremenda fe en el Señor. Y ella, en vez de tener rencor, porque quizás estaba sirviendo como una esclava, ella en vez de tener odio hacia a sus cautivos, ella en vez de expresar molestia, dio testimonio de su fe. Y la palabra del Señor dice que Naamán creó esta niña, dice el versículo 4, y entrado Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está de la tierra de Israel. Imagínate, Naamán creyendo la palabra de una sierva, de una esclava, cuando ella había dicho que si él llegara a Israel, que ahí había un profeta que lo podía sanar.
era algo en realidad notable, porque para ir a Israel tenía que cruzar en territorio enemigo, por así decirlo. Recuerden que era un general, había librado muchas batallas con Israel y ahora se estaba tomando el atrevimiento de cruzar la frontera e ir a Israel para buscar el profeta que una esclava le había dicho que lo podía sanar. Yo me pregunto, ¿por qué Naamán puso su confianza en lo que había dicho esta niña? Y al meditar en esto, pienso yo que quizás él habrá visto la actitud de esta niña. Quizás vio que era obediente. Quizás se dio cuenta que oraba constantemente. Cada oportunidad, si la miraba como una muchacha ejemplar, alguien cuya personalidad demostraba una fe más alta de lo que él podía haber percibido. Y al ver la actitud de esta niña haber crecido en un hogar cristiano, haber crecido en un hogar donde había desarrollado una fe, esa fe irradiaba de esa niña de tal manera que Naamán estaba convencido que si él iba a Israel, lo iban a sanar. Así es que dice el versículo que sigue, que él fue al rey de Siria y le pidió permiso para cruzar en el territorio enemigo de Israel. Y nos dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Las cosas entre reyes, entre ellos se trata. El rey de Siria, bueno, voy a mandarle cartas, pero a mi contraparte en Israel, al rey de Israel. Y dice la palabra del Señor, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. En otras palabras, una pequeña fortuna, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y dice el versículo 6, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice que la palabra del Señor que rasgó sus vestidos y dijo en el versículo 7, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel al leer estas cartas quedó asombrado. No sabía lo que había pasado, no entendía lo que estaba sucediendo. Y su reacción era, este hombre está buscando ocasión para empezar nuevamente una guerra con nosotros. Y dice el versículo 8, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíamelo a mí, yo me voy a encargar de esta situación. Qué interesante. Y dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se puso a la puerta de las puertas de la casa de Eliseo. Llegó, Eliseo lo mandó a llamar, llegó a la casa y esperó. Y dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará su lepra. Ahora déjenme decirles
que si yo hubiese sido Naamán, hubiese pensado lo mismo. Si yo voy para que alguien ore por mí porque estoy enfermo, lo menos que puedo esperar es que la persona salga, venga, ore por mí, ponga la mano sobre mí y ore. Pero déjenme decirles, mis queridos amigos, no siempre Dios obra en la manera que nosotros pensamos. Servimos a un Dios que obra en forma misteriosa. Muchas veces nosotros pensamos que Dios debería de obrar de esta y de la otra manera. Nosotros siempre estamos tratando de evaluar a Dios conforme a los pensamientos humanos, pero los misterios de Dios son inagotables. Y Dios no siempre obra en la manera que nosotros estamos pensando. Quizás en una oración, tal vez nosotros en una petición hemos pedido por algo y el Señor obra completamente diferente. Y aquí es un caso a donde Dios se reserva el derecho de contestar nuestras peticiones en la manera como Él piensa que sería mejor para nosotros, bajo la sabiduría y el conocimiento de un Dios omnisapiente. Y nos dice la palabra del Señor, el versículo 12. La reacción de Naamán dice: Abana y Farfar, dice, ríos de Damasco, dijo él, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y la Biblia dice que se fue enojado. Los ríos de su país eran mucho más limpios que el río Jordán. Pero déjenme decirles, hermanos, de que cuando Dios pide algo, si Dios dice, lávate 7 veces en este lugar, tiene que ser 7 veces en ese lugar. Si el Señor dice, acuérdate de regresar el 10% de tus entradas a Él, no se refiere ni al 5, ni al 6, ni al 7, sino al 10%. Cuando Dios pide algo y lo pide en forma específica, es para enseñarnos a nosotros a ser obedientes. Y nos dice el versículo 13, mas sus criados, que tuvieron más sentido de común, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le dice, refiriéndose a Naamán, si el profeta te hubiese mandado a hacer una gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más algo tan simple? Lávate y serás limpio. En otras palabras, si el profeta te hubiese dicho, escale la montaña más alta para que quedes limpio, ¿no lo hubieses hecho? Si te hubiese pedido hacer una hazaña, algo difícil, ¿no lo hubieses hecho? ¿Por qué entonces no hacer, lávate y serás limpio? Y él dice el versículo 14, él entonces fue, le hizo caso a sus siervos, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, y quedó limpio. Esta imaginación es quizás algo que yo pensé que habrá sucedido. Me imagino que Naamán dijo, está bien, me voy a meter en el Jordán, está sucio, voy a seguir la indicación. Se habrá sumergido la primera vez y cuando él salió dice, es suficiente. Pero habrá notado que todavía estaba leproso. Habrá descendido la segunda vez y cuando salió, quizás siempre estaba leproso. Y quizás la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta. No fue sino hasta que él cumplió exactamente con la palabra de Dios. No fue hasta que subió por la 7ª vez que Dios obró el milagro. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bien específico en lo que Él nos pide. Y le pidió a Naamán sumergirse, zambuirse 7 veces.
y Dios obró un milagro en la vida de él. Dios honró la fe de esa niña que estaba en Siria, que había confiado en él. Esa niña, al decirle lo que le dijo a Naamán, estaba poniendo su vida en peligro, porque siendo una esclava, si una esclava decía una mentira, era suficiente para sacarle la lengua. Era suficiente para cortarle la mano si alzaba su mano contra su amo. Y he aquí, Dios honra la fe de esta niña. Y también Naamán, a través del proceso, Dios fue transformando su corazón. Y dice el versículo 15. Y volvió el varón de Dios. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esta experiencia fue una experiencia de conversión para Naamán. Regresó completamente diferente. Reconociendo a Jehová, creador de los cielos y la tierra. Reconociendo a Naamán como un varón de Dios. Y ahora, lleno de agradecimiento, quería pagar por lo que Dios había hecho en su vida. Había traído tanto dinero de Siria, 10 talentos de plata, había traído muchas piezas de oro, muchas vestimentas. Y ahora lo que él quería hacer era pagar por lo que Dios había hecho en su vida. Es muy interesante esto. Ahora el versículo en el cual quisiera concentrarme en este mensaje. Recuerden que el título del mensaje es La presencia infalible de un amigo. Y dice el versículo que sigue, el versículo 16, que es el versículo central de todo este capítulo. Y dice la palabra del Señor: mas él dijo, el profeta Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y mire que dice el versículo, que no lo voy a aceptar. Y Naamán le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ahora, queremos analizar un poco las palabras del profeta Eliseo. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. En otras palabras, el profeta siempre reconocía que no importara dónde estaba, él siempre estaba en la presencia de Dios. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Dios me está mirando. El Señor me está observando. Estoy ante su presencia. Él me mira. No importa qué haga yo, qué palabras salgan de mi boca. No importa dónde estoy. No importa dónde voy. El Señor siempre está ahí. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. No lo voy a aceptar. En otras palabras, ¿cómo voy a aceptar el pago por algo que yo no he hecho, sino que el Señor es el que lo ha hecho? Y al tomarlo, el Señor me estaría mirándome a mí, me estaría observando que estaría yo haciendo algo inapropiado, porque estoy siempre en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Este era el secreto de la vida de consagración y de entrega del profeta Eliseo. De que a través de toda su vida, él reconoció que Dios estaba a su lado. Reconoció que la presencia de Dios es constante, está ahí. Es la presencia infalible de un amigo.
Y déjenme decirles que eso es lo que ayudó a Eliseo siempre a vivir conforme a la voluntad de Dios. Sabía que estaba en la presencia del Dios eterno. Y nos dice la palabra del Señor, el versículo 17. Naamán, ya convertido, ya un corazón enternecido por el Espíritu Santo, dice en el versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, le dice, de esta tierra ¿no se te dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿por qué quería llevarse tierra de Israel? Naamán estaba aquí ofreciendo el pago por su sanamiento. El profeta le dijo: no, Dios me está mirando, no lo puedo aceptar. Entonces Naamán le pide algo, le dice: deme 2 par de mulas de la tierra de Israel. Y yo estuve investigando esto, ¿por qué quería llevarse tierra de Israel? ¿Qué valor tenía la tierra? De estar llevando esa tierra, cargándolo hasta su país. No había suficiente tierra en Siria, como él había hecho la alusión en comparación de Jordán con los ríos de su tierra, porque ahora quiere llevarse tierra de Israel. Lo que descubrí en mi estudio era que en aquel entonces se creía que un Dios solo se podía adorar en su tierra. En otras palabras, él, queriendo adorar el Dios de Israel, quería llevarse tierra de Israel y quería llevárselo a su país. Me imagino que esa tierra lo iba a tirar alrededor de su casa, y en la tierra de Israel iba a adorar el Dios de Israel. Esa era la idea. Quería tierra de Israel porque de hoy en adelante el Dios que iba a adorar era el Dios de Israel, en tierra de Israel. A pesar de que iba a estar en Siria, iba a tener tierra de Israel con él. Y quería llevarse un par de mulas. ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo! Eso muestra la conversión de lo que Dios había hecho en el corazón de Naamán. Entonces le pide una cosa más. Versículo 18. En esto le dice: perdone Jehová a tu siervo. Y miren la observación, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, está hablando del rey de Siria, y si apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Dios había tocado tanto el corazón de Naamán, de que él reconocía de que no le podía estar rindiendo culto a dos dioses. Y le dice: mira, el rey de Siria es mi amigo. Quizás estaba un poco viejito. Y aparentemente le pedía a Naamán para que lo llevara del brazo, y al entrar en el templo de Rimón, el viejito, para postrarse, Naamán se tenía que postrar junto con él porque lo iba llevando por el hombro. Entonces Naamán le está diciendo al profeta: mira, cuando yo lo haga, no es que estoy adorando al Dios de Rimón, simplemente estoy ayudando al rey de Siria. Y si yo lo hago, que Dios me perdone en esto. En otras palabras, mi corazón no está en adorar al Dios de Rimón. Lo estoy haciendo como un favor al rey. ¡Qué tremendo! Y miren ustedes la respuesta del profeta Eliseo en el versículo 19. Y él le dijo: ve en paz. En otras palabras, no hay problema. Dios conoce tu corazón. Ve en paz.
Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Yo quisiera comentar un ratito sobre esto. Servimos a un Dios tan maravilloso que Él juzga las intenciones del corazón. De un Dios que nos mira desde lo interior. Porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar las acciones de una persona. Tendemos a juzgar si un hermano, por ejemplo, entra en una licorería, quizás a cambiar dinero. Lo primero que, si un hermano lo ve, va a decir: ¡ja! Estaba tomando. Ese hombre hay que desfraternizarlo, hay que sacarlo de la iglesia. Y muchas veces nosotros solo miramos lo exterior, las acciones exteriores, juzgamos. Pero gracias a Dios que servimos a un Dios, a un amigo que mira lo interior del corazón, que pesa las intenciones de nuestros pensamientos. Un Dios que nos ama tanto, que está dispuesto a defendernos. Él sabe las intenciones nuestras. Y el profeta le dice: no te preocupes, Dios sabe y conoce tu corazón. Vaya en paz. Aunque entres en el templo de Rimón, aunque estés ahí juntamente con el rey postrado, Dios sabe que tu corazón está con él. Ve en paz. Qué maravilloso. Ahora, este capítulo, en realidad, mis queridos oyentes que me están escuchando desde sus casas, este capítulo hubiese terminado ahí. Pero en realidad tiene una faceta oscura este capítulo. Y dice el versículo 20: entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Ahí no dice en cuya presencia estoy, solo dije: vive Jehová, que correré yo detrás de él y tomaré de él algunas cosas. El siervo, el criado de Naamán, el criado de Eliseo, corrió detrás de Naamán y con la ambición de poder obtener algo, con la codicia en el corazón, fue y corrió detrás de él para tratar de ver si él podía conseguir algo. Dice el versículo 21: y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio Naamán que había corrido tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? En otras palabras, iba corriendo y Naamán vio que venía corriendo, se paró y le dijo: ¿está todo bien? ¿Hay algún problema? ¿Qué ha pasado? Y dice el versículo 22: y él le dijo: bien, mi señor me envía. Pregunto yo, ¿lo había enviado el profeta Eliseo? Esta es una mentira. No lo había enviado. Y dice: mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. En otras palabras, surgió una necesidad después de que te fuiste. Necesito un talento de plata, 2 vestidos. Naamán, un hombre convertido, le dice: no, si tú quieres uno, no, te doy 2. Dame 2, agarre 2. Y dijo Naamán: te ruego que tome 2 talentos. No, un talento, 2. Y le insistió.
y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Qué tristeza. Naamán se estaba yendo con la idea de que las bendiciones de Dios no requieren pago de su parte. Y qué tristeza que ahora viene el criado de Eliseo y tiene a cambiar un concepto que se estaba llevando Naamán rumbo a su casa. De que en realidad, pues, a última instancia se requiere pago. Aquí a última instancia hay que dar algo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No solamente el pecado de haber mentido, no solamente el pecado de la codicia, sino que estaba cometiendo un pecado mucho más amplio todavía, cambiando el concepto de quién era Dios y lo que Dios espera de nosotros. Y dice el versículo 24, y mis queridos amigos que me escuchan desde sus hogares, quiero decirles hoy de que Dios es un Dios tan maravilloso, un Dios tan amante, un Dios que pesa las intenciones del corazón. Yo quisiera que continuemos leyendo el versículo 24 y dice: así que llegó a un lugar secreto. Para Dios no hay lugares secretos. Él lo tomó de las manos de ellos y lo guardó en su casa. Y luego tomó a los hombres que se fuesen. Le mandó a los hombres que se fuesen. Y dice el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? ¿Dónde fuiste? Y él le contestó: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Cuando nosotros empezamos a mentir, para cubrir las mentiras anteriores tenemos que seguir mintiendo. No he ido a ninguna parte. Y le dice, versículo 26, entonces le dijo el profeta: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Y ahora la condena, el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán, mis queridos hermanos, escuchen esto bien, y mis queridos oyentes, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Si hay una lección que no aprendió el siervo, era de que siempre estamos en la presencia de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando él dijo vive Jehová, esa parte en cuya presencia estoy no estaba ahí. Gehazi pensó que podía esconderse del Señor. Pensó que podía hacer cosas secretas a la espalda del Señor. Pensó que podía hacer lo que quería y que Dios no lo estaba mirando. Y yo quiero decirles, mis queridos oyentes, yo quiero decirles que no importa dónde estamos, estamos ante la presencia de Dios. Que ese sea el secreto de mantenernos firmes en los caminos de Dios. Si en el momento que queremos robar, tenemos que recordar que Dios nos está mirando. Si en el momento que queremos cometer adulterio, si en el momento que queremos nosotros levantar falso testimonio, si en el momento que queremos nosotros apartarnos del requerimiento de Dios, pudiéramos recordarnos que estamos ante la presencia de Dios. Que podamos recordarnos que ese amigo está ahí
no solamente para mirarnos, no solamente para tomar registro de nuestras vidas. Es un amigo cuya presencia está ahí para extender la mano cuando nosotros tenemos necesidad. Es un amigo cuya presencia es constante para apoyarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Me encanta lo que dice el Salmo 139, el versículo 1 en adelante, y dice: Jehová, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En otras palabras, el Señor está ahí conmigo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y dice el versículo 4, pero aún no está, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda, aún antes de que yo pronuncie las palabras. Detrás y delante me rodeas. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Y ahora el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En otras palabras, ¿dónde voy a estar sin que tú no estés ahí? ¿Dónde iré sin tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si yo voy al monte más alto, Señor, tú estás ahí. Si bajo en el bosque más denso, Señor, tú estás ahí. Si nado en las aguas más profundas, Señor, tú estás ahí. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde estaré yo, Señor? ¿Cómo voy a estar un lugar a donde tú no estás? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos más altos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y este mensaje de la presencia de Dios no es solamente un mensaje de alguien que está ahí para juzgarnos. En otras palabras, la presencia del Señor no es solamente para mirar lo que estamos haciendo. No es solamente para tomar registro de nuestras acciones, sino que la presencia de Dios está ahí para extender una ayuda y un apoyo cuando nosotros más lo necesitamos. Él está ahí, su presencia está ahí, mis queridos amigos, cuando estás deprimido, cuando tu familia te haya abandonado, cuando tus amigos te han abandonado, cuando tus familiares ya no te dan el apoyo, cuando estás tirado en el piso sin esperanza. Yo quiero decirle que Dios está ahí. Dios, su presencia es una presencia constante de un amigo. Es la presencia infalible que nunca falla de un amigo que está ahí para ti en los momentos más difíciles de tu vida. El Señor jamás se apartará. Es un amigo que no te abandona. Es que ese amigo que está ahí mientras otros salen, Él permanece. En la presencia del Señor, incluso ahí donde estamos nosotros en este momento, sentados mirando este programa, Dios está contigo. Donde quiera que estés mirando en este momento, la presencia de Dios está a tu lado. Si tú quieres hablarle, le puedes hablar en este momento. Si le quieres suplicar ayuda, Él está ahí. En estos momentos difíciles de la vida, los momentos más difíciles,
Nunca olvides, mi querido amigo, mi querido hermano, que estás en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y yo quisiera concluir con lo que pude vivir en una iglesia. Había una hermana que siempre cuando su esposo predicaba, ella se sentaba en la primera banca. Y estando en la primera banca, mientras su esposo estaba predicando, ella pareciera que estuviera orando. Estaba orando y orando y orando. Pues una hermana vio la angustia de la hermana que estaba orando en la primera banca, cuyo esposo estaba predicando. Y se le acercó y le dice: hermana, ¿está todo bien? Y escuchó lo que la hermana estaba orando. Y las palabras de la hermana eran: Señor, mantenga a mi esposo detrás del púlpito. Y eso es lo que decía ella. Y lo repetía: Señor, decía, mantenga a mi esposo detrás del púlpito, Señor. Mantenga a mi esposo detrás del púlpito. Y constantemente lo repetía y lo repetía ella y lo repetía: Señor, mantenga a mi esposo detrás del púlpito. Finalmente la hermana le preguntó, le dice: ¿por qué oras así? ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta de la hermana, casi ya con lágrimas, le dijo: yo siempre estoy orando que mi esposo se quede detrás del púlpito, porque cuando él está detrás del púlpito, pareciera un santo. Que cuando está detrás del púlpito habla tan bonito. Que cuando él está detrás del púlpito, lo miro en forma diferente. Porque cuando no está detrás del púlpito y está en la casa, me pega a mi esposo, me maltrata verbalmente y físicamente. Mi esposo cuando está en la casa es otro hombre. Cuando está en la casa no lo puedo reconocer y no lo puedo tolerar. El único momento que puede escuchar palabras lindas que salen de su boca es cuando está detrás del púlpito. El único momento que pareciera mi esposo un cristiano es cuando está detrás del púlpito. Pero en la casa es otra persona. Ese hombre necesita aprender la lección de que nosotros siempre estamos ante la presencia de Dios. Ese hombre debería aprender de que cuando está en su casa maltratando a su esposa, el Señor lo está mirando. Tiene que aprender de que nosotros no podemos servir a dos dioses. No podemos servir al enemigo y servir a Dios. Que hoy nosotros podamos aprender la lección de que hay un amigo que está a tu lado. Es una presencia infalible. Es una persona que nunca te va a abandonar. Es una persona que está ahí cuando tú más lo necesitas. Y yo le pido en este momento, ahí donde tú estás, y mis queridos hermanos, que tú sepas que el Señor está a tu lado. Y su presencia está ahí para apoyarte, para ayudarte, para extender un brazo de apoyo. Porque en el caminar de la vida y en las dificultades que enfrentamos constantemente, necesitamos un amigo. Y mi mensaje hoy para ustedes es que ese amigo está a tu lado. Es un amigo que no te va a fallar. Es un amigo que en este momento, ahora mismo, extiende su brazo de apoyo, extiende su brazo de ayuda. Un amigo que tiene todo lo que tú necesitas. Tiene sanidad para los enfermos. Tiene trabajo para los desempleados.
tiene ánimo para los desanimados, tiene fortaleza para los débiles. Los que esperan en Jehová tendrán, dice la palabra del Señor, siempre nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese amigo en este momento tiene toda la riqueza del cielo y está dispuesto a bendecirte hoy. Acude a Él. Si nosotros nos sentimos deprimidos hoy, Él está dispuesto a darte el aliento que necesitas. Si en este momento estás pasando un momento difícil en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, no pierdas la esperanza. El Señor está contigo. Y su presencia nunca nos va a faltar. Y que con la ayuda de Él podamos nosotros vivir una vida consagrada como lo hizo el profeta Eliseo. Que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento cuando tenía que hacer una decisión correcta, reconoció la presencia de Dios. Y sus palabras fueron: vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y por eso el salmista termina diciendo, versículo 10, aún ahí, donde quiera que estoy, no importa dónde esté, aún ahí me guiará tu mano. Y tú tomarás y agarrarás, me vas a sostener a tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No importa qué oscuro sea, si estoy en la presencia de Dios, la noche resplandecerá alrededor de mí. Y versículo 12, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. No importa cuán oscuro esté su día hoy, el Señor quiere iluminar tu día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice él, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y aquí está donde dice que todo lo que nosotros hacemos están registrados porque Dios siempre nos mira. Y en tu libro, en los libros del cielo, están escritas todas estas cosas. Aquellas cosas que fueron luego formadas. En otras palabras, tú conoces todo, Señor. Y en los libros del cielo están registrados mi vida. ¿Y saben por qué Dios lo puede registrar? Porque siempre estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Que la presencia de Él nos ayude hoy. Y podamos nosotros aprovechar que el Señor está a nuestro lado y decirle, Señor, bendíceme el día de hoy. Háblale porque Él está ahí para escucharte. Él está ahí para escuchar nuestras plegarias y nuestras oraciones. Y que con la ayuda del Señor, finalmente cuando lleguemos a las mansiones celestiales, lo podemos ver cara a cara. Cara a cara. Pero en este momento, aunque no lo vemos, tenemos la fe que ahí está, porque su palabra así lo dice. Y aunque nuestros ojos no lo perciben, Él está ahí. Pídale a Él que te ayude en este momento.
que te brinde el apoyo que tanto necesitas y que te dé la bendición que tanto anhelas en tu vida y en tu corazón. Y Él ciertamente te va a bendecir. Él ciertamente obrará en nuestros corazones. Es un amigo que no falla. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a concluir con una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estamos ante tu presencia y sabemos que en este momento nos estás escuchando. Suplicamos, Señor, tu bendición sobre aquellos que han escuchado este mensaje. Extiéndales tu brazo de apoyo y ayúdalos a reconocer que no importa dónde estamos, estamos ante tu presencia. Guárdanos en tu amor, Señor. Y suplicamos, Señor, que tú permanezcas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Porque en el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Que el Señor les guarde en este día y que Dios pueda permanecer en su corazón y lo pueda ayudar cuando tú más lo necesitas. Que el Señor les brinde apoyo. Y esperamos, Dios, que podamos nosotros brindar y predicar el siguiente mensaje en esta serie, el amparo invariable de un amigo. Que el Señor les guarde y que pasen un feliz día, es mi oración. Muchas gracias. Amén.